Adolfo Sánchez, sin reservas. Gracias, como siempre, permitirnos que estemos en sus hogares. Hoy me acompaña el abogado penalista, el señor José Ugaz. Él tiene todo un historial del combate a la corrupción y a la impunidad en Perú. Y hay similitudes entre lo que ha vivido la sociedad peruana a lo que está viviendo la sociedad guatemalteca. Gracias por estar acá. Yo quisiera que usted le explicara a los televidentes esa diferencia entre lo que usted era allá, que uno aquí podría decir que es un fiscal, pero si usted nos explica qué es en realidad esa figura que tenía en ese momento en el gobierno de Fujimori. Sí, en el Perú existen dos instituciones diferentes. Una es la Fiscalía de la Nación y sus fiscales, que hay de distintos grados, que son los titulares de la acción penal y los defensores de la legalidad. Sin embargo, cuando el Estado es agraviado de algún delito, tiene derecho a nombrar a su propio abogado, y en este caso a esos abogados se les llama procuradores. Cada ministerio y cada institución autónoma en el Perú tiene un procurador que defiende los intereses del Estado en ese sector. Y la ley peruana prevé que si hay casos de una particular complejidad técnica o de otra naturaleza, el Estado puede traer a alguien del sector privado y nombrarlo como procurador especial para ejercer su defensa en un caso específico, que es lo que ocurrió en mi caso, porque había colapsado el Ministerio Público, la Fiscalía, a raíz de la cooptación que ejerció Fujimori con Montesinos de toda la estructura del Estado peruano, y por lo tanto, ante la caída, la huida, mejor dicho, de Montesinos, se vio en la necesidad del Estado peruano de poner a alguien que no estuviera contaminado con el pasado, ¿no? ¿Qué experiencia le dejó a usted esos días en Perú? Bueno, fueron días muy intensos. Yo estuve 14 meses a cargo de la Procuraduría Especial. Nos tocó armar a mí y a mis adjuntos una oficina de cero, porque cuando nosotros nos iniciamos no teníamos siquiera un lugar físico donde trabajar, teníamos que trabajar desde nuestras propias oficinas. Cuando cae el gobierno de Fujimori a raíz de una denuncia que nosotros les hicimos, me explico, Fujimori me nombra a mí como procurador para perseguir a Montesinos, pero a los pocos días aparece información que compromete a Fujimori en un caso de lavado de dinero por haber supuestamente recibido dinero de Pablo Escobar, nada menos, el narcotraficante colombiano. Y este es un testimonio del hermano de Pablo Escobar, de Roberto Escobar Gaviria. Cuando nosotros tomamos conocimiento de este testimonio, inmediatamente convocamos a una conferencia de prensa en la Procuraduría y anunciamos que el día lunes, porque esto fue un sábado, estábamos presentando una solicitud de investigación contra el presidente. El día lunes presentamos la solicitud de investigación y al día siguiente el presidente fugó del país argumentando que se iba a una cumbre en Brunei y ahí se desvió hacia Japón y se refugió ahí hasta que luego escapó hacia Chile, donde fue capturado, ¿no? Usted, como esta responsabilidad que tenía, ¿cómo fue aceptado por la sociedad peruana? ¿Se generaron divisiones en ese momento o sí había una actitud de combate real a la corrupción que emanaba del Estado? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se produjo el nombramiento, el Estado peruano estaba en crisis. O sea, había aparecido el video donde Montesinos estaba sobornando a un congresista de la oposición con dinero en efectivo, lo cual confirmaba todas las denuncias que en el pasado habían habido contra Montesinos de corrupción y que éste había controlado porque tenía digitados tanto al Poder Judicial como a la Policía y al Ministerio Público. Cuando aparece este video se produce una gran conmoción, además en un contexto en el que Fujimori estaba queriendo forzar una tercera elección ilegal, había atropellado la Constitución para reelegirse y esto fue como la gota que derramó el vaso, porque inmediatamente la gente salió a las calles, quien fuera luego el presidente Toledo, hoy curiosamente prófugo por corrupción, comanda de alguna manera lo que se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos, entonces el país estaba conmocionado. Cuando se anuncia mi designación para perseguir a Montesinos,
la reacción fue una reacción de unánime consenso a favor de la designación. Pero eso duró muy poco, la luna de miel fue muy corta porque nosotros empezamos rápidamente a promover denuncias penales contra personajes muy visibles. Los fujimoristas se recompusieron y yo diría que luego de 60 días de luna de miel empezaron los ataques, las denuncias, los hostigamientos a nuestra oficina, ¿no? Nosotros vemos una especie de similitud de lo que está ocurriendo en Guatemala. Hoy precisamente 2 expresidentes se encuentran pues, en prisión preventiva. Y acá sí ha habido una división en la sociedad, sobre todo porque la corrupción vincula a diversos sectores. En base a esa su experiencia, ¿hay que seguir adelante con esta lucha contra la corrupción y la impunidad a pesar de caiga quien caiga? Bueno, Caiga quien caiga es el título del libro que yo escribí precisamente después de mi experiencia como procurador especial para el caso Fujimori y Montesinos, porque hay quienes sostienen que cuando uno empieza a investigar pone en riesgo la viabilidad del país. Y mi respuesta siempre ha sido, nuestros países no se ponen en riesgo por las investigaciones y por los destapes. Nuestros países se ponen en riesgo por la acción de los corruptos. Y en ese sentido, un investigador no puede actuar con pruritos políticos de qué va a pasar si es que avanza en sus investigaciones, si no, esto en realidad estaría contaminado políticamente. Es responsabilidad de otros espacios del Estado, de otras instituciones del Estado, cuidar la gobernabilidad y la estabilidad. Por supuesto, tienen que ser investigaciones fundamentadas, tiene que haber evidencia clara y las decisiones de detención y captura tienen que ser proporcionales a los delitos que se han cometido. Sin embargo, el caso de Guatemala no es el único ni es el peor. En el Perú, hasta hace muy pocas semanas ha estado preso Alberto Fujimori, expresidente. En este momento está preso el expresidente Humala, está prófugo el expresidente Toledo y están bajo investigación el expresidente García y el actual presidente Kuczynski. Es decir, prácticamente gobiernos de los últimos 20 años están todos bajo investigación vinculados a corrupción. Si usted mira a El Salvador, está prófugo el presidente Funes. Si usted mira a Ecuador, está preso el vicepresidente. En Brasil, Lula ha sido condenado a 12 años, Dilma destituida y Temer no ha caído simplemente por la complicidad del Congreso brasilero. En Argentina ya hay más de un ministro preso vinculados al kirchnerismo. También está cuestionado algún personal vinculado al presidente Macri por situaciones relativas al lavajato. Es decir, el impacto, y en México, ¿qué le digo? Ya el entorno del presidente Peña Nieto también hay un asesor muy cercano que fue presidente Pemex que está en prisión. En Venezuela obviamente no pasa nada porque es un régimen absolutamente dictatorial, al punto que la fiscal ha fugado con un grupo de fiscales porque no tiene condiciones para trabajar ahí. En República Dominicana hay movilizaciones masivas exigiéndole al gobierno que tome acción respecto de altos funcionarios comprometidos en caso de corrupción. Son 12 países de América Latina que han sido impactados por el esquema lavajato y esto evidentemente ha revelado un sistema de corrupción en virtud del cual se pagaban sobornos y se inyectaba dinero a las campañas políticas y a los partidos políticos para tener control de las más altas esferas de decisión de nuestros países. ¿En qué ayuda y en qué puede o podría perjudicar el combate a la corrupción en nuestros países? Mire, la lucha contra la corrupción es un hecho que no puede ser soslayado. Cuando un Estado, un gobierno, quiere poner la basura debajo de la alfombra o esconder la cabeza en la tierra o mirar para el costado teniendo un problema de la dimensión que tienen nuestros o han tenido nuestros países, las consecuencias son estas. Se embalsa el problema y luego explota de una manera incontrolable. Usted sabe perfectamente que la situación de Guatemala hace 2 décadas era de unos niveles de impunidad que la acercaban a un Estado fallido. Tan es así que Guatemala, en su momento, con buen criterio, recurrió a Naciones Unidas para solicitar
asistencia internacional y es así como nace la CICIG. La CICIG ha tenido logros impresionantes. Yo en las conferencias que doy por el mundo siempre digo que hay 2 modelos de lucha anticorrupción exitosos hoy día en el mundo y los 2 exportados desde América Latina. Está el modelo peruano-brasilero, por llamarlo de alguna manera, donde la reserva moral de las fiscalías y los jueces y los procuradores, tanto de Perú como Brasil, logró remontar una situación de gran corrupción. Lo que están haciendo los fiscales de la Fuerza de Tarea de Brasil, un grupo de jóvenes fiscales muy comprometidos, es titánico, es realmente admirable, y han puesto en jaque al poder corrupto de un país inmenso. Y el otro modelo es el llamado modelo guatemalteco, donde se pide asistencia internacional y de la mano con un ministerio público fortalecido, como es el Ministerio Público guatemalteco, se han conseguido en 9 años lo que este país no fue capaz de conseguir en más de 2 décadas. Señor Ugas, en todo este esquema de combate y denuncia a la corrupción y la impunidad, ¿cuál es el rol que deben de jugar los medios de comunicación? Mire, una de las grandes lecciones que hemos aprendido en materia de lucha contra la corrupción es que el gran aliado de un investigador es el periodista de investigación. En el caso peruano, nosotros no hubiéramos podido avanzar a la velocidad que avanzamos, ni descubrir la cantidad de evidencia que descubrimos si no hubiéramos tenido grandes periodistas de investigación a nuestro lado, como Ricardo Uceda, Gustavo Gorriti, periodistas de La República, de Canal N, que jugaron un papel fundamental en su momento, aportándonos pruebas, llamándonos la atención sobre las evidencias que ellos habían venido colectando durante mucho tiempo que no pudieron procesar porque había un gobierno dictatorial. En el caso brasilero, la información que provee O Globo, los grandes medios de comunicación brasileros, las investigaciones que han hecho periodistas como Vladimir Neto y otros han servido de manera muy importante para acompañar el proceso anticorrupción brasilero. Entonces, la prensa, y en particular la prensa de investigación, juega un papel fundamental en materia de lucha contra la corrupción. Ahora, en el caso peruano también se vio el otro lado de la moneda, lo que llamamos nosotros la prensa chicha, la prensa amarilla, la prensa barata, que estaba bajo control del fujimorismo y que fue utilizado como una herramienta para atacar, desprestigiar y perseguir a quienes se oponían a este régimen corrupto, ¿no? Entonces, claro, como todo en la vida, no hay blancos y negros, y un elemento muy importante como el periodismo de investigación puede ser también utilizado cuando no hay profesionales a la altura de su responsabilidad, como un elemento de agresión, de ataque, de desprestigio, y también como un elemento para minar las investigaciones, debilitarlas, generar confusión, ¿no? Y eso puede ser muy peligroso. ¿Qué gana una sociedad cuando realmente hay transparencia en el manejo de la cosa pública? Mire, hoy queda claro que la corrupción no solamente es un problema moral. La corrupción tiene implicancias en el bien común. Si usted compara, por ejemplo, a partir del índice de percepción de transparencia internacional, los países que salen mejor rankeados en materia de transparencia, los países nórdicos y algunos europeos, todos ellos tienen una noción de bien común muy cimentada y son estados de bienestar, donde hay libertad de expresión, acceso a la información, ciudadanos empoderados. A la larga esto tiene que ver con democracia. Y un estado que hace una apuesta por la transparencia, por un gobierno con integridad, por una ciudadanía atenta a sus derechos, al ejercicio de sus derechos y también de sus deberes, es un Estado que a la larga hay una sociedad que se va a beneficiar porque va a poder lograr estándares de desarrollo que lamentablemente en América Latina no hemos venido logrando. La corrupción es un impuesto que pagan los más pobres y termina afectando la gobernabilidad de nuestros países. Esto mismo que usted comenta. Ahora, presidentes, ministros, altos funcionarios pasando por prisión, hay mucho desconcierto. Hay una inestabilidad. Nadie sabe qué va a pasar en Brasil si es que Lula termina yendo a la cárcel. Las elecciones están relativamente próximas. Y hay otros países. En mi país no sabemos en este momento si el presidente Kuczynski se va a sostener, ¿no? Porque hay investigaciones que lo vincularían con actos que no ha podido explicar claramente.
Estas sensaciones de falta de gobierno o de gobernabilidad son muy negativas y por lo tanto, antes de llegar a estas situaciones extremas, es prudente preventivamente apostar por la transparencia, por el liderazgo ético, por el acceso a la información, libertad de expresión y por crear instituciones sólidas que permitan de alguna manera ir cimentando un Estado de Derecho que atienda las necesidades de los ciudadanos. El término "es normal la corrupción" es utilizado muchas veces como una justificación de todo este proceso que hemos visto de podredumbre a esos niveles. ¿Cuál es su opinión? La corrupción nunca puede ser normal. El problema es que en América Latina la hemos normalizado, que es diferente, ¿no? Si usted compara, por ejemplo, la corrupción en España con la corrupción en cualquier país de esta parte del mundo, usted verá que en España también hay mucha corrupción y hay escándalos de corrupción todo el tiempo. Aparecen en El País o en los noticieros españoles escándalos de corrupción. ¿Cuál es la diferencia entre la corrupción española y la corrupción latinoamericana? Que en España a un ciudadano no se le ocurre meterse la mano al bolsillo y sacar 10 euros para tratar de sobornar a un policía y evitar una multa. A un ciudadano español no se le ocurre poner 50 euros en un expediente para que el burócrata municipal le dé una licencia. El problema de la corrupción en España es un problema de las élites. Aquí la ciudadanía la ha incorporado, con filosofías como roba pero hace, todos somos así. Hay una suerte de pesimismo contagiado por años de historia, porque la corrupción en nuestra parte del mundo es histórica, es sistémica, es estructural, y no hemos logrado crear liderazgos políticos, éticos que rompan esa inercia y que creen nuevas posibilidades. Entonces, hay una suerte de pesimismo histórico que ha calado en la cultura de la gente y dice, bueno, acá somos así, somos criollos, siempre va a haber corrupción. Y eso no es así. Hay ejemplos en el mundo, el de Hong Kong, el de Botswana en África, que es un continente con mucho más problemas que América Latina. Un país como Botswana ha podido revertir radicalmente el problema de la corrupción y hoy día estar con estándares muy interesantes. Y eso es porque ha tenido un liderazgo ético y programas de gobierno y una clase política que ha sido capaz de estar a la altura de los retos que se le impusieron. El miedo. El miedo es algo innato en sociedades como las nuestras en América Latina, donde la violencia oficial, muchísimas vidas se ha llevado por delante. ¿Cómo combatir? Porque el miedo muchas veces también permite la corrupción. El miedo es un sentimiento natural, ¿no? Quien diga que no tiene miedo miente, ¿no? O tiene problemas psiquiátricos, pero todos los seres humanos en algún momento tenemos miedo y por supuesto enfrentarse a fuerzas poderosas como las de la gran corrupción generan situaciones de riesgo. Pero el miedo tiene un límite y la historia lo ha demostrado. Si no, no habrían aquí, como han habido, fiscales generales dispuestas a llevar su tarea a riesgo de su propia seguridad física, o un comisionado internacional soportando todas estas campañas de difamación y agresiones permanentes para cumplir con su deber. Si el miedo dominara, no hubieran salido millones de personas en Brasil a exigir que se pusieran las sanciones adecuadas en el caso Lava Jato. Aquí mismo la ciudadanía estuvo ¿cuántas semanas? Meses exigiendo en las calles que se tomaran acciones y cuando se quiso blindar al expresidente en el Congreso fue la ciudadanía la que tomó una acción. Entonces, el miedo existe, pero yo creo que llega a una situación en la que los seres humanos decimos, bueno, hay bienes superiores por los que vale la pena luchar e incluso correr riesgos. Y esos son los momentos que hacen cambios en la historia. ¿Hay esperanza en nuestros países en esta lucha contra la corrupción y la impunidad? Yo soy un optimista nato, creo que esta gran crisis que está viviendo América Latina ahora abre una ventana de oportunidad extraordinaria. Los empresarios están, por cierto, muy golpeados con todo lo que ha pasado aquí. Hay directores ejecutivos, presidentes ejecutivos de empresas muy grandes en todos nuestros países que han ido a prisión, que están siendo procesados.
sus empresas al borde de la quiebra. La clase política nunca ha tocado fondo como ahora, con este nivel de desprestigio y además con estas actitudes favorecedoras de corrupción permanentemente. Y por lo tanto creo que esto genera una posibilidad para que la ciudadanía apueste por una nueva clase política, tome conciencia de que no podemos seguir viviendo así, que esto no es normal, esto no es natural, esto no tiene por qué ser así. Y el sector privado tiene la oportunidad ahora para desarrollar un nuevo modelo de hacer negocio en América Latina con integridad. No todo tiene que ser pagando sobornos y tratando de obtener ventajas indebidas. Se puede hacer empresa sostenible y se puede hacer empresa rentable jugando con los códigos de ética y de integridad que el mercado está dispuesto a aceptar. Entonces, este puede ser un cambio de reglas de juego, esta crisis, y estamos de alguna manera desde la sociedad civil trabajando para eso, ¿no? ¿Usted cree que es válido el reconocer haber cometido errores y que eso permita que podamos en nuestras sociedades empezar de cero? Es decir, todos aquellos que cayeron en actos de corrupción, sobre todo sector privado, reconocerlo para que las sociedades puedan empezar, ¿o no es válido eso? Por supuesto que sí. Mire, yo participé en un evento aquí mismo en Guatemala hace 2 meses aproximadamente y trajimos como expositor a un representante de la empresa Andrade Gutiérrez. ¿Qué hizo Andrade Gutiérrez, que es una constructora muy grande en el Brasil, cuando fue sorprendida en el esquema de Lava Jato? Inmediatamente reconoció su responsabilidad, asumió las culpas que tuvo que asumir, se fue preso su presidente ejecutivo, etc. Y sacaron un comunicado público a página entera en todos los medios de Brasil pidiéndole disculpas al pueblo de Brasil por haber tenido la corta vista de no entender el daño que le estaban causando al país con estas prácticas corruptas. E inmediatamente iniciaron un proceso de reestructuración. Hoy día Andrade Gutiérrez es una empresa respetada, la gente vio con muy buenos ojos que pidieran disculpas por un delito muy grave que habían cometido y han dado muestras de una nueva voluntad política para crear una empresa con niveles de integridad del primer mundo. Eso se aprecia y es posible. Señor Ugas, muchísimas gracias. No sabe usted cómo he recibido cada una de sus reflexiones, sobre todo en momentos tan difíciles para este país, donde estamos viendo caer estructuras que durante años vieron normal el robar la ilusión, la esperanza y la fe de un pueblo que cada vez se fue empobreciendo más. Muchísimas gracias. Bueno, yo le agradezco a usted y lo que le puedo decir de mis continuas visitas a este país. Guatemala es un pueblo que se merece un destino mejor y que tiene la calidad de ciudadanos como para poder lograrlo. Entonces, hay que trabajar por eso. Bueno, a ustedes, como siempre, gracias por permitir que entremos a sus hogares. Yo creo que hoy esta entrevista para mí es una de las mejores que he tenido por la calidad de la persona que ha estado acompañándonos hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y de nuevo muchas gracias.